La supraconciencia de Sagitario no se conforma con lo evidente, es un fuego eterno que arde en la búsqueda de la verdad absoluta, un viajero de los planos superiores que rompe cadenas, desafía dogmas y se eleva por encima de lo mundano. Esta supraconciencia es un llamado ancestral, una brújula interna que guía hacia el conocimiento profundo. No es una simple acumulación de datos o experiencias, sino la capacidad de ver más allá del horizonte, de conectar con la esencia cósmica y comprender los misterios de la existencia con una claridad que pocos pueden alcanzar. Sagitario no se detiene en la superficie de las cosas, su espíritu es un arquero que dispara flechas hacia los cielos del infinito, buscando respuestas en lo desconocido y encontrando significado en lo que otros consideran incierto. El fuego de Sagitario no es solo pasión, es visión. En su estado de supraconciencia, este signo comprende que la realidad no está escrita en piedra, sino que es un tapiz en constante expansión, donde cada pensamiento, cada acción y cada deseo moldean el destino. Es la capacidad de crear su propio camino con la certeza de que el universo es un aliado, de que la fe en uno mismo es el combustible que enciende el motor del destino. Sagitario se rige por Júpiter, el gran benefactor, el planeta de la expansión, la filosofía y la abundancia. En su nivel más alto, esta influencia le permite acceder a una visión más amplia de la existencia, donde las fronteras se disuelven y todo se convierte en posibilidad. La supraconciencia de Sagitario es la certeza de que el conocimiento es poder, pero solo cuando se usa con sabiduría y con el propósito de iluminar, inspirar y trascender. Es la capacidad de mirar más allá de los desafíos, de entender que cada obstáculo es solo un peldaño en la escalera hacia algo más grande. La libertad es su lema, pero no una libertad sin propósito. No se trata solo de escapar de lo que lo ata, sino de encontrar su propia verdad en cada paso. En su máxima expresión, la supraconciencia sagitariana sabe que la verdadera independencia no es huir de lo que duele, sino comprenderlo, aprender de ello y transformarlo en una herramienta de crecimiento. Es el despertar de la consciencia que sabe que todo tiene un propósito, que cada experiencia es una enseñanza disfrazada y que incluso en la adversidad se esconde la semilla de la grandeza. Sagitario no teme al cambio, lo abraza. Su supraconciencia entiende que la vida es un viaje sin destino fijo, una aventura donde cada giro inesperado es una oportunidad para evolucionar. Su fuego interior no se apaga ante la incertidumbre, sino que la usa como trampolín para descubrir nuevas verdades, para conquistar territorios desconocidos en la mente y en el alma. Es el viajero eterno, el explorador de lo divino, el visionario que no necesita pruebas porque siente en lo más profundo que su intuición lo lleva siempre a donde debe estar. En su conexión más alta, la supraconciencia de Sagitario es la voz del cosmos hablándole al espíritu humano, recordándole que su esencia es libre, infinita e inmortal. Es el llamado a no conformarse con lo impuesto, a romper las barreras del miedo y a reclamar la grandeza que siempre ha llevado dentro. Es la chispa que enciende revoluciones internas, la fuerza que inspira a otros a alzar la mirada y a creer en un mundo sin límites. Quien despierta la supraconciencia sagitariana se convierte en una fuerza imparable, un canal de luz y expansión que transforma su entorno con su mera presencia. Es aquel que inspira sin intentarlo, que ilumina sin buscarlo, que deja huella en cada alma que toca. No sigue caminos, los crea. No teme la oscuridad, la atraviesa con la certeza de que cada sombra oculta una nueva revelación. No se conforma con respuestas simples, porque sabe que el universo es demasiado vasto para encerrarse en certezas absolutas. Sagitario es fuego, pero también es viento que aviva la llama, es tierra fértil para nuevas ideas y es agua que fluye sin resistencia. En su máxima expresión, es el puente entre el conocimiento humano y la sabiduría divina, el explorador de lo tangible y lo intangible, el maestro que enseña sin imponer, el buscador que encuentra porque nunca deja de cuestionar. En su esencia más pura, la supraconciencia de Sagitario es el eco de la eternidad resonando en el corazón de quienes se atreven a soñar en grande, a creer en lo imposible y a caminar con la certeza de que el universo siempre recompensa a aquellos que se atreven a volar más alto. La supraconciencia de Sagitario no solo es expansión, sino también una conexión profunda con los códigos ocultos del universo. Es la vibración que sintoniza con la sinfonía cósmica y entiende que la existencia es mucho más que una serie de eventos al azar. Sagitario en su estado más elevado percibe los patrones que rigen la realidad, como un viajero estelar que navega entre dimensiones sin la necesidad de explicaciones racionales. No busca demostrar con pruebas científicas lo que ya sabe en su alma, que todo está interconectado, que cada experiencia tiene un significado más grande, que cada encuentro con otra persona es un reflejo de su propia evolución. Esta supraconciencia se manifiesta en un conocimiento intuitivo que muchas veces no puede ser explicado con palabras.
Sagitario simplemente sabe. Puede captar el sentido profundo de una situación antes de que ocurra, prever el resultado de una acción sin necesidad de lógica y sentir el llamado de caminos que otros ni siquiera perciben. Esta capacidad lo convierte en un guía natural, en un faro que ilumina a quienes buscan respuestas pero aún no han desarrollado la visión para encontrarlas por sí mismos. Sin embargo, su propósito no es imponer la verdad, sino inspirar la búsqueda. La risa es otra manifestación sutil de su supraconciencia. Aunque pueda parecer paradójico, el humor de Sagitario no es solo un rasgo de personalidad, sino un reflejo de su entendimiento de las leyes del cosmos. Comprende que la vida, en su complejidad, es también un juego divino, una danza de energías donde el sufrimiento se aligera cuando se observa desde una perspectiva más elevada. Su risa es una expresión de sabiduría, una forma de restarle peso a las preocupaciones terrenales y recordar que incluso en los momentos más oscuros hay una chispa de luz esperando ser descubierta. En su conexión con lo divino, Sagitario se encuentra con la noción de la fe, pero no una fe ciega ni impuesta, sino una confianza absoluta en el flujo del universo. No necesita pruebas externas para creer en su destino porque su ser vibra con la certeza de que está en el camino correcto. Su supraconciencia no se aferra a estructuras rígidas de pensamiento, al contrario, fluye con la expansión del conocimiento, permitiéndose evolucionar con cada nueva experiencia. Este rasgo lo convierte en un filósofo nato, alguien que no solo aprende, sino que transforma lo aprendido en una verdad vivida. El tiempo es un concepto distinto para la supraconciencia sagitariana. Mientras otros pueden sentirse atrapados en la linealidad del pasado, presente y futuro, Sagitario percibe el tiempo como una espiral, donde todo está sucediendo a la vez en diferentes niveles de existencia. Esta percepción le permite anticiparse a eventos, recordar conocimientos de otras vidas y sentir que su destino ya está escrito en algún nivel, aunque siempre tenga el poder de modificarlo con sus decisiones conscientes. Su capacidad para visualizar futuros posibles lo impulsa a actuar con valentía, sabiendo que cada elección lo acerca a una realidad que ya ha sentido dentro de sí. La naturaleza es un canal sagrado a través del cual la supraconciencia de Sagitario se expresa. En los bosques, en el viento, en las estrellas que guían su camino, encuentra respuestas sin necesidad de buscarlas. Hay un entendimiento instintivo de que la tierra, el fuego, el agua y el aire son manifestaciones físicas de una verdad espiritual más profunda. Su conexión con la naturaleza es casi chamánica, un puente entre lo terrenal y lo celestial, un recordatorio de que el alma es libre y que las estructuras humanas no pueden encerrar el espíritu de aquellos que han despertado a su verdadero potencial. La supraconciencia sagitariana también se refleja en su relación con los límites. Para la mayoría, los límites son obstáculos que deben ser evitados o temidos; para Sagitario, son desafíos que expanden la mente y el espíritu. No teme romper barreras mentales, físicas o espirituales porque sabe que solo al atravesarlas se alcanza la verdadera comprensión. Su fuego interno le permite ver más allá de las normas impuestas por la sociedad, y aunque pueda parecer rebelde, su esencia no es de un luchador que combate por el simple hecho de desafiar, sino de un explorador que busca descubrir qué hay más allá de lo establecido. El poder de la palabra es otra herramienta de su supraconciencia. Cuando habla desde su esencia más elevada, sus palabras tienen un impacto profundo en quienes lo escuchan. Puede transmitir conocimiento ancestral, despertar conciencias dormidas y sembrar semillas de inspiración que florecerán mucho después de que él haya partido. Su lenguaje no es solo verbal, también se expresa en su mirada, en su energía, en la forma en que se mueve por el mundo con una confianza que no proviene del ego, sino de la certeza de que está en comunión con fuerzas más grandes que él mismo. Los sueños son otra manifestación de esta supraconciencia. Para Sagitario, los sueños no son meras imágenes aleatorias, sino mensajes de su yo superior, visiones de otras vidas, fragmentos de realidades paralelas que se entrelazan con su presente. Su mente nocturna es un campo de exploración donde recibe enseñanzas, resuelve problemas y se conecta con guías espirituales que lo acompañan en su viaje terrenal. A través de los sueños, accede a un conocimiento que trasciende lo racional y que le brinda claridad sobre su misión en este plano. En su estado más elevado, la supraconciencia de Sagitario trasciende la necesidad de reconocimiento o validación externa. No busca ser seguido, ni necesita que otros comprendan su camino. Simplemente camina, dejando huellas de luz para aquellos que estén listos para verlas. Su espíritu nómada no es solo un reflejo de su amor por el viaje físico, sino una metáfora de su viaje interior, siempre en movimiento, siempre descubriendo, siempre avanzando hacia un horizonte que se expande con cada paso.
Cuando un Sagitario despierta su supraconciencia, se convierte en un faro de sabiduría y libertad. Inspira no solo por lo que dice, sino por lo que es. Es un recordatorio viviente de que la vida es una aventura infinita, un viaje sin destino final donde lo único que importa es la expansión del alma. Y en ese viaje, su fuego nunca se apaga, porque es el reflejo del mismo fuego que arde en el corazón del universo. La supraconciencia de Sagitario es también un puente entre la intuición y la razón, una armonización entre el instinto primigenio y la expansión mental que permite integrar lo divino con lo terrenal. En su máximo desarrollo, este estado le otorga la capacidad de navegar entre lo abstracto y lo concreto con una naturalidad asombrosa, como si llevara en su interior un mapa del cosmos donde cada revelación tiene un lugar y un propósito. Su comprensión del mundo no se limita a la lógica fría ni al misticismo sin base, es una síntesis de ambos, uniendo el conocimiento ancestral con la audacia de cuestionarlo todo. Este signo, que simboliza el centauro con su arco apuntando al infinito, encarna la dualidad del ser humano, la parte instintiva, conectada con la naturaleza y la tierra, y la parte divina, que anhela alcanzar dimensiones superiores. La supraconciencia sagitariana se despierta cuando estas dos fuerzas no se ven como opuestas, sino como aliadas en la búsqueda de la verdad. Por eso, Sagitario no teme a su lado más primitivo, al contrario, lo abraza como una herramienta de conexión con el flujo natural de la vida. Al mismo tiempo, no se conforma con lo básico, sino que eleva su visión para descubrir lo que hay más allá del horizonte conocido. La relación de Sagitario con el destino es otra manifestación de su supraconciencia. Para muchos, el destino es algo escrito, inmutable, que dicta el curso de los eventos sin posibilidad de alteración. Para Sagitario, el destino es un sendero que se va trazando con cada elección, con cada salto al vacío, con cada acto de fe. Su espíritu no es de resignación, sino de creación. Entiende que cada acción genera una onda expansiva que puede modificar la realidad, y por eso no teme arriesgarse, porque sabe que el universo responde a quienes se atreven a caminar con confianza. En su estado más elevado, ve las posibilidades múltiples como hilos de un tapiz cósmico y sabe que su intención es la aguja que los teje en una nueva historia. El fuego que arde en Sagitario no solo es pasión y entusiasmo, sino también purificación. En su proceso de evolución, este signo aprende a desprenderse de lo que ya no vibra con su verdad, a quemar las ataduras del pasado y a permitir que su espíritu renazca una y otra vez sin miedo a perderse en la transformación. La supraconciencia le enseña que no hay pérdida real, solo cambio, y que aferrarse a lo viejo es negar la esencia misma del crecimiento. Por eso, cuando un Sagitario despierta a su potencial más alto, su energía se vuelve un faro de renovación para quienes lo rodean, recordándoles que siempre es posible empezar de nuevo con más fuerza y más sabiduría. La libertad es el núcleo de su existencia, pero no se trata solo de moverse sin restricciones físicas, es la libertad de pensamiento, de creencia, de emoción. En su estado de supraconciencia, Sagitario comprende que la verdadera esclavitud es la mental, la que nos mantiene encadenados a ideas limitantes, miedos impuestos y normas sin sentido. Por eso, se convierte en un liberador de mentes, un inspirador de almas que han olvidado que nacieron para expandirse. No impone su visión, simplemente la vive con tanta intensidad que otros sienten el impulso de preguntarse qué hay más allá de sus propias barreras. La conexión con el infinito es otra manifestación profunda de su supraconciencia. Sagitario siente que pertenece a algo más grande que sí mismo, que su existencia no es un hecho aislado, sino parte de una danza universal que no puede ser comprendida en su totalidad desde una sola encarnación. Este entendimiento le da una paz interior inquebrantable, pues no teme a la muerte ni a lo desconocido. Sabe que su espíritu es eterno, que ha viajado a través de muchas vidas y que seguirá expandiéndose mucho después de que esta existencia termine. El sentido de justicia de Sagitario también está ligado a su supraconciencia. No se trata solo de luchar por causas sociales o de defender lo que es correcto desde una perspectiva moral, sino de actuar como un canal de equilibrio cósmico. En su estado más elevado, Sagitario entiende que la justicia no es simplemente una cuestión de castigo o recompensa, sino una restauración del orden natural. Su espíritu se rebela contra la opresión y la falsedad no por rabia, sino porque siente en su interior que la verdad debe ser protegida y difundida. Este signo se convierte en un guardián del conocimiento, alguien que no solo busca respuestas, sino que también se esfuerza por compartirlas con aquellos que están listos para recibirlas. La relación de Sagitario con el amor es otra dimensión fascinante de su supraconciencia. Mientras otros pueden ver el amor como posesión o compromiso estático, Sagitario lo percibe como una expansión del alma, un viaje compartido donde ambos crecen sin perder su esencia individual.
No busca aferrarse a alguien, sino compartir el vuelo con aquellos que entiendan su naturaleza libre. En su forma más elevada, su amor no es una atadura, sino una inspiración, una fuerza que motiva a su pareja a descubrir su propio poder y a caminar juntos sin miedo a la evolución personal. Su relación con el aprendizaje es también única. Mientras otros estudian para acumular información, Sagitario aprende para comprender la esencia de las cosas. Su supraconsciencia lo impulsa a explorar no solo lo académico, sino lo espiritual, lo filosófico, lo simbólico. Sabe que el conocimiento no tiene valor si no se transforma en experiencia, y por eso busca vivir lo que aprende en lugar de solo teorizar sobre ello. En su máxima expresión, se convierte en un maestro sin imposiciones, un guía que enseña a través del ejemplo y la inspiración. El arte de la manifestación es otro poder oculto de su supraconsciencia. Sagitario entiende que el universo responde a la energía de la intención, y cuando se encuentra alineado con su verdad, es capaz de atraer a su vida todo lo que necesita para su camino. No se trata solo de pedir, sino de vibrar en la frecuencia de lo deseado, de actuar con la certeza de que lo que busca ya está en camino. Esta habilidad le permite crear su propia realidad con una facilidad que otros pueden ver como suerte, pero que en realidad es la expresión de su conexión con las leyes cósmicas. En última instancia, la supraconsciencia de Sagitario es la manifestación más pura del viaje del alma. Es la certeza de que la vida no es un destino, sino una travesía infinita de descubrimiento, crecimiento y expansión. Es la llama eterna que arde en aquellos que no se conforman con lo conocido, que desafían los límites, que buscan respuestas en las estrellas y en su propio interior. Es la voz del universo susurrando a quienes están listos para escuchar: sigue adelante, sigue explorando, sigue elevándote. No hay final, solo nuevos horizontes esperando ser descubiertos. La supraconsciencia de Sagitario no solo es expansión, sino que es el despertar de una energía cósmica que trasciende las fronteras de la mente humana. Es el fuego que ilumina el conocimiento profundo, el código oculto del universo que se revela solo a quienes están dispuestos a mirar más allá de las ilusiones impuestas por la realidad terrenal. Sagitario no solo percibe el mundo de manera diferente, lo siente como un entramado de posibilidades infinitas, una red vibratoria en la que cada pensamiento, cada intención y cada acción generan ondas que afectan el flujo del destino. La relación de Sagitario con la sincronicidad es uno de los aspectos más fascinantes de su supraconsciencia. Para otros, los eventos pueden parecer coincidencias, pero para Sagitario, cada señal es un mensaje, cada encuentro es una puerta y cada desafío es un maestro disfrazado. Su mente despierta reconoce patrones invisibles que lo guían hacia el camino correcto, y cuando está en plena armonía con su naturaleza, parece moverse con una suerte casi mágica, como si el universo mismo conspirara a su favor. Pero no se trata de azar, sino de su capacidad de vibrar en una frecuencia donde la realidad se moldea según su voluntad. La relación de Sagitario con la energía del viaje trasciende la simple necesidad de moverse de un lugar a otro. Viajar para Sagitario no es solo desplazarse físicamente, sino también trasladarse entre planos de conciencia. Su mente no está confinada a lo que sus ojos pueden ver o su cuerpo puede experimentar, es capaz de proyectarse más allá de los límites de la percepción ordinaria. Su supraconsciencia le permite acceder a conocimientos que parecen surgir de otras dimensiones, y en estados de meditación profunda o incluso en momentos de introspección espontánea, puede recibir información que parece provenir de fuentes más allá del tiempo y el espacio. El fuego que lo rige no solo es pasión y movimiento, es también una fuente de transmutación. Sagitario posee el don de quemar en su interior todo aquello que no está alineado con su verdad más elevada. Es un alquimista de la energía, un transformador que, aunque no siempre sea consciente de ello, purifica su entorno a través de su propia evolución. Las personas que entran en contacto con su energía pueden sentir una chispa interna activarse, una necesidad repentina de cuestionar su propia realidad y de aventurarse a descubrir lo que realmente los motiva. Esto se debe a que la vibración de Sagitario, en su estado más puro, no permite la estagnación ni la conformidad, es una fuerza que empuja hacia el crecimiento, incluso si el proceso es incómodo o desafiante. El tiempo, en su supraconsciencia, no es una línea recta ni una secuencia de eventos fijos. Sagitario experimenta el tiempo de manera no lineal, sintiendo que el pasado, el presente y el futuro están entrelazados en una danza cósmica. Esta percepción le permite acceder a memorias que pueden parecer ajenas a su vida actual, pero que resuenan en su interior como verdades inquebrantables. Es por eso que a menudo experimenta déjà vus, sueños proféticos o una sensación inexplicable de familiaridad con personas y lugares que apenas ha conocido.
Su conexión con el tiempo lo convierte en un viajero no solo del mundo, sino de la existencia misma. En su relación con el lenguaje, Sagitario no solo es un comunicador nato, sino un transmisor de códigos ocultos. Su forma de hablar puede parecer espontánea e incluso impulsiva, pero muchas veces sus palabras contienen significados que van más allá de lo evidente. La supraconciencia de Sagitario se expresa en metáforas, en relatos que despiertan algo en la mente de quienes lo escuchan, en mensajes que resuenan en un nivel subconsciente y que pueden tardar en ser comprendidos por completo. Su verbo tiene el poder de abrir puertas en la mente de los demás, de sembrar semillas que con el tiempo germinan en nuevas formas de pensar y de ver la vida. Su conexión con los símbolos es otra manifestación de su sabiduría innata. Sagitario no solo estudia filosofía y espiritualidad por curiosidad intelectual, lo hace porque en su interior sabe que los símbolos contienen verdades profundas que no pueden ser expresadas con palabras. Puede sentirse atraído por antiguas escrituras, geometría sagrada, mapas astrales y toda manifestación visual que encapsule el conocimiento del universo en una forma condensada. Su supraconciencia le permite descifrar estos símbolos de manera intuitiva, entendiendo sus significados sin necesidad de una enseñanza formal. Para él, el lenguaje del cosmos no está escrito en letras, sino en vibraciones, imágenes y conexiones energéticas. La conexión de Sagitario con lo desconocido es una de las más intensas del zodiaco. Mientras otros pueden temer lo que no comprenden, Sagitario lo busca con entusiasmo. No le interesa la seguridad de lo familiar, sino la emoción de descubrir nuevas verdades, nuevos horizontes, nuevas formas de ver la existencia. Su supraconciencia le permite sentir atracción por lo oculto, por lo que está más allá de la percepción ordinaria. Puede tener una inclinación natural hacia el estudio de lo esotérico, las ciencias místicas, la astronomía, la filosofía trascendental y cualquier disciplina que lo acerque a la comprensión de los misterios del universo. El sentido de comunidad y liderazgo de Sagitario se amplifica cuando su supraconciencia está despierta. Aunque valora su independencia, también entiende que su rol no es solo el de un viajero solitario, sino el de un faro que ilumina el camino para otros. Su energía inspira a quienes lo rodean a salir de su zona de confort, a desafiar las estructuras mentales que los limitan y a buscar su propia verdad. Sagitario no lidera desde la imposición, sino desde la inspiración. Su fuego no es un mandato, sino una invitación a descubrir la libertad interior. En su conexión con los elementos, Sagitario siente una relación especial con el viento y el fuego. El viento simboliza la mente en expansión, el pensamiento que viaja sin límites, la capacidad de absorber conocimiento desde múltiples fuentes. Es el soplo de inspiración que lo mueve, la corriente de ideas que lo impulsa hacia nuevos territorios. El fuego, por otro lado, es la chispa de su espíritu, la llama inextinguible que arde dentro de él y lo mantiene en constante movimiento. Su supraconciencia le permite combinar ambos elementos de manera única, convirtiendo sus ideas en acción y su conocimiento en experiencia viva. La resiliencia de Sagitario es otro de los dones que emergen de su estado de supraconciencia. No se trata solo de su capacidad para recuperarse de los golpes de la vida, sino de su habilidad para ver cada obstáculo como una oportunidad de crecimiento. Sagitario no se aferra a las caídas ni se deja definir por los fracasos, los ve como lecciones necesarias en su viaje evolutivo. Su optimismo no es ingenuo, sino una estrategia cósmica, sabe que al mantener su energía elevada, atraerá soluciones, nuevos caminos y oportunidades que otros, atrapados en el miedo, no pueden percibir. Cuando Sagitario despierta completamente su supraconciencia, su vida se convierte en una manifestación pura del flujo universal. Cada paso que da es guiado por la intuición, cada persona que conoce es una pieza clave en su camino, cada idea que recibe es una revelación destinada a ser compartida. No lucha contra la corriente, sino que la usa como viento a favor para navegar hacia lo desconocido con una certeza inquebrantable. Su viaje no tiene fin, porque el infinito es su hogar y la expansión eterna es su propósito. En su máxima expresión, Sagitario no solo sigue las estrellas, se convierte en una de ellas, brillando con la fuerza de una verdad que jamás puede ser contenida. La supraconciencia de Sagitario es un fenómeno que va más allá del pensamiento lógico o del simple despertar espiritual. Es la capacidad de ver la existencia como un tapiz en constante movimiento, donde cada hilo representa una posibilidad, una historia, un destino que se entrelaza con otros en una danza infinita. Sagitario no solo percibe este entramado, sino que lo siente en su interior como un eco vibrante que resuena con su propia esencia. No necesita pruebas externas para saber que todo está conectado, su intuición es su brújula, y en su estado más elevado,
cada paso que da parece alinearse con un propósito mayor que muchas veces ni él mismo comprende en el momento. Este nivel de conciencia no es algo que se imponga ni se adquiera de manera forzada. Sagitario lo desarrolla de forma natural, a través de la experiencia, la aventura y la exploración de los límites de su propia percepción. Mientras otros pueden sentirse cómodos con certezas establecidas, Sagitario se siente más vivo cuando navega en lo desconocido, cuando desafía su propia visión del mundo y se atreve a expandirla. Su supraconciencia se nutre del cuestionamiento, de la búsqueda de respuestas que no pueden ser halladas en libros ni en dogmas, sino en la vivencia directa, en el choque entre su fuego interno y el mundo exterior. En este viaje de expansión, Sagitario comprende que la sabiduría no es estática, que no se encuentra en un solo lugar ni en una sola verdad. Por eso, su espíritu es errante, su mente se abre a múltiples filosofías, y su corazón se conecta con distintas formas de ver la realidad. Su supraconciencia no es rígida, sino fluida, capaz de adaptarse sin perder su esencia, de absorber el conocimiento sin quedar atrapado en estructuras mentales limitantes. Este signo entiende que la verdad no se encuentra en una única fuente, sino en la convergencia de muchas perspectivas, y su don es la capacidad de sintetizarlas en una visión propia, en una comprensión profunda que va más allá de las palabras. Uno de los aspectos más extraordinarios de su supraconciencia es su relación con la inspiración. Mientras otros pueden necesitar estímulos externos para encontrar motivación, Sagitario parece generar su propio fuego interno. No espera a que las condiciones sean perfectas para actuar, su energía es impulsora, su voluntad es un catalizador de movimiento. Cuando su supraconciencia está despierta, se convierte en un canal de ideas, en un mensajero del cosmos que recibe y transmite conceptos que muchas veces parecen adelantados a su tiempo. Esta conexión con la inspiración lo vuelve un creador nato, ya sea en el arte, en la filosofía, en la enseñanza o en cualquier forma de expresión que le permita compartir su visión con el mundo. La relación de Sagitario con la energía de lo etéreo y lo sutil es otro de los aspectos menos explorados de su supraconciencia. Mientras que su naturaleza es eminentemente activa y expansiva, en los momentos de silencio y soledad también encuentra acceso a dimensiones de conciencia que escapan a la percepción ordinaria. En estos estados, Sagitario puede experimentar visiones, intuiciones poderosas o incluso una sensación de comunicación con fuerzas superiores. Su mente se convierte en un receptor de señales que provienen de planos más elevados, y aunque no siempre busque este tipo de conexión de manera deliberada, su vibración natural lo hace propenso a recibir mensajes que pueden manifestarse en forma de sueños reveladores, sincronicidades impactantes o conocimientos que parecen surgir de la nada. El fuego interno de Sagitario no solo lo impulsa hacia adelante, sino que también le otorga una capacidad única para regenerarse. Mientras que otros signos pueden quedarse atrapados en el dolor del pasado, Sagitario tiene la habilidad de renacer, de reinventarse, de soltar lo que ya no le sirve sin mirar atrás. Su supraconciencia le permite comprender que la vida es un ciclo de constantes transformaciones, que el apego solo genera sufrimiento y que la verdadera libertad reside en la capacidad de avanzar sin miedo al cambio. Esto lo convierte en un alma indomable, alguien que no puede ser atado por las expectativas ajenas ni por sus propios temores. Su relación con la expansión no solo se refleja en su búsqueda de conocimiento, sino también en su conexión con la naturaleza del universo mismo. Sagitario siente que su existencia no es un evento aislado, sino parte de un gran diseño cósmico que está en constante evolución. Su supraconciencia le permite entender que la vida no es solo materia, sino energía en movimiento, y que su propia existencia es una manifestación de esta fuerza universal. Esta comprensión le otorga un sentido de confianza inquebrantable, la certeza de que, sin importar los desafíos o las crisis, siempre hay un propósito mayor guiándolo hacia donde debe estar. La velocidad con la que capta la esencia de las cosas es otra manifestación de su supraconciencia. Mientras que algunos pueden necesitar largos procesos para entender una situación o aprender una nueva habilidad, Sagitario parece absorber el conocimiento con una rapidez sorprendente. Su mente es como un relámpago, captando la esencia de una idea antes de que los demás siquiera comiencen a analizarla. Esto lo hace un visionario, alguien que puede ver patrones, tendencias y oportunidades antes que el resto, permitiéndole adelantarse a los acontecimientos y tomar decisiones con una confianza que puede parecer temeraria, pero que en realidad es el resultado de su profunda conexión con el flujo del universo. Su relación con el riesgo también es una manifestación de su supraconciencia. Sagitario no ve el peligro como una amenaza, sino como una oportunidad de crecimiento. No le teme a lo desconocido, porque sabe que cada experiencia, incluso las más desafiantes, le aportan algo valioso a su evolución.
Su espíritu indómito lo lleva a probar caminos que otros considerarían demasiado inciertos, a lanzarse hacia lo nuevo sin la garantía de un resultado seguro. Pero es precisamente esta valentía lo que le permite descubrir territorios inexplorados, abrir puertas que otros no se atreven a tocar y desafiar los límites de lo posible. Cuando su supraconciencia está completamente activa, Sagitario se convierte en un faro de inspiración para quienes lo rodean. Su energía es magnética, su entusiasmo es contagioso y su presencia tiene el poder de despertar el deseo de aventura en los demás. No es alguien que impone su visión, sino que la vive con tal intensidad que otros se ven atraídos a seguir su ejemplo. Su fuerza radica en su autenticidad, en su capacidad de vivir sin miedo a la grandeza de su propio ser. En este estado, Sagitario deja de ser solo un viajero del mundo y se convierte en un explorador de realidades, en un maestro sin dogmas, en un guerrero del espíritu cuya única misión es expandir la luz del conocimiento y la libertad. La supraconciencia de Sagitario no tiene límites, porque su esencia es precisamente la expansión infinita. No busca llegar a un destino final, porque comprende que el verdadero propósito de la existencia es el viaje mismo. Cada experiencia, cada descubrimiento, cada revelación es solo un escalón en una escalera que no tiene fin. Su espíritu no pertenece a un solo lugar, a una sola idea o a una sola vida. Pertenece al universo entero, y su fuego seguirá ardiendo en cada rincón del cosmos donde haya algo nuevo por explorar, algo nuevo por aprender y una verdad más profunda esperando ser descubierta. La supraconciencia de Sagitario es un puente entre lo terrenal y lo cósmico, una fuerza que le permite experimentar la vida como un flujo de posibilidades infinitas donde el tiempo, el espacio y la identidad personal son solo conceptos maleables dentro de una realidad mucho más vasta. En su estado más elevado, Sagitario no solo percibe el mundo de manera distinta, sino que lo moldea con su energía, vibrando en sintonía con las corrientes universales y siendo un catalizador del despertar en los demás. No es simplemente un explorador externo, su verdadera exploración es interna, pues en el centro de su fuego arde una búsqueda insaciable de la verdad, una verdad que trasciende cualquier sistema de creencias, cualquier dogma y cualquier limitación impuesta por la mente humana. En su relación con la conciencia colectiva, Sagitario no solo opera desde un nivel individual, sino que actúa como un nodo energético dentro de una red más grande de almas despiertas. Su vibración es una chispa que enciende la inspiración en otros, y muchas veces sin darse cuenta, puede jugar el papel de guía, maestro o activador de procesos de expansión en quienes lo rodean. Su capacidad de transmitir mensajes profundos a través de palabras espontáneas, historias o incluso su sola presencia es parte de su don, ya que su supraconciencia le permite canalizar información desde niveles superiores de realidad, traduciéndola de manera accesible para aquellos que aún no han despertado a su propio potencial. La interconexión con otros seres no se limita solo al ámbito humano. Sagitario tiene una relación especial con los arquetipos de sabiduría que existen en la naturaleza. Los animales, las estrellas, los elementos, e incluso las fuerzas invisibles de la existencia le envían mensajes que su intuición descifra sin necesidad de análisis racional. Puede sentir la energía de un lugar, la historia oculta de un objeto o la esencia de una persona más allá de sus palabras y actos. Su supraconciencia le da acceso a un lenguaje universal donde todo comunica algo, donde el viento trae respuestas, el fuego purifica sus pensamientos, el agua le revela misterios ocultos y la tierra le recuerda su conexión con la totalidad de la existencia. Sagitario no solo experimenta el viaje como un desplazamiento físico, sino como un proceso de ascensión interna. Su supraconciencia lo impulsa a expandir no solo su conocimiento, sino su propia identidad, desafiando constantemente las etiquetas y roles que el mundo intenta imponerle. No puede ser contenido en una sola versión de sí mismo, está en constante evolución, reinventándose con cada experiencia, cada revelación y cada encuentro significativo. Es un alquimista de su propia esencia, transmutando las sombras del pasado en luz para el futuro, dejando atrás lo que ya no resuena con su espíritu sin miedo ni apego. La percepción del tiempo en su supraconciencia es radicalmente distinta a la del común de las personas. Sagitario no solo ve el tiempo como una línea, sino como una espiral de eventos interconectados donde el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente. Puede sentir fragmentos de otras vidas, recibir visiones de lo que está por venir y percibir conexiones kármicas con quienes lo rodean. Este entendimiento le otorga una gran sabiduría, pues sabe que cada evento tiene un propósito, cada desafío una enseñanza, y que nada es realmente una pérdida cuando se ve desde la perspectiva de la eternidad. Dentro de su supraconciencia, Sagitario tiene la habilidad de entrar en estados alterados de percepción sin necesidad de técnicas externas. A través de la contemplación profunda, la conexión con la naturaleza,
la meditación activa o simplemente el fluir con la energía del momento, puede acceder a niveles de entendimiento que para otros requerirían años de práctica. Su conexión con el fuego interno le permite entrar en un estado de trance natural donde recibe descargas de información, ideas revolucionarias o incluso vislumbres de realidades alternativas que coexisten con esta. Para Sagitario, la mente no es un recipiente estático, sino un portal a dimensiones inexploradas. La libertad es la clave de su existencia y su mayor revelación. Su supraconsciencia le muestra que no hay cadenas reales, solo las que la mente crea. No es solo un libertador de su propio ser, sino que, de manera instintiva, rompe las cadenas de quienes entran en su campo energético. Puede desafiar las normas establecidas, cuestionar estructuras que limitan la expansión y sembrar en otros la semilla de la autonomía y el pensamiento propio. Su rol en la evolución colectiva es el de abrir caminos, develar horizontes y recordar a cada alma que su destino no está escrito en piedra, sino que es un lienzo en blanco esperando ser pintado con la osadía de quien se atreve a vivir sin miedo. La relación con lo desconocido es una constante en su camino. No busca seguridad, busca significado. No teme lo que aún no comprende, sino que lo abraza con entusiasmo. Para Sagitario, la incertidumbre es el terreno fértil de las más grandes revelaciones, y su supraconsciencia lo guía a confiar en lo invisible, a seguir los impulsos de su alma aun cuando el camino parece incierto. Su fe no está basada en dogmas, sino en la certeza interna de que el universo siempre lo guía hacia donde necesita estar, incluso cuando las circunstancias parecen contradictorias o difíciles de comprender desde una perspectiva limitada. Su conexión con el humor y la alegría es otra de las manifestaciones de su supraconsciencia. Mientras que algunos signos pueden asociar la iluminación con la solemnidad, Sagitario entiende que la risa es una de las fuerzas más poderosas del universo. Su fuego le otorga la capacidad de ver la vida como un juego cósmico, donde cada experiencia, por más desafiante que sea, puede ser abordada con ligereza y perspectiva. Su humor no es superficial, sino una herramienta de expansión. Con cada carcajada disuelve las densidades del ego, rompe las estructuras mentales rígidas y recuerda a todos que la verdad última no es un peso, sino una liberación. La supraconsciencia de Sagitario también lo conecta con el arquetipo del visionario y del pionero. Mientras que otros pueden temer lo que está por venir, él lo anticipa, lo abraza y se prepara para recibirlo con los brazos abiertos. Su mente puede captar tendencias, ideas y cambios mucho antes de que sean evidentes para el resto del mundo. Su capacidad de ver el futuro no se basa en una habilidad mágica, sino en su profunda conexión con los ritmos del universo y en su habilidad de reconocer patrones en la realidad que otros no perciben. Por eso, muchas veces sus ideas pueden parecer demasiado avanzadas o utópicas, pero con el tiempo, la historia termina dándole la razón. Cuando Sagitario alcanza el punto máximo de su supraconsciencia, su vida se convierte en una manifestación pura del espíritu libre en su forma más elevada. Cada día es una nueva oportunidad de expandirse, de compartir su fuego con el mundo y de encender en otros la chispa del despertar. Su existencia no se rige por reglas impuestas, sino por el llamado de su alma, y su presencia deja una marca en todo lo que toca. Ya sea a través de sus palabras, sus acciones o simplemente su energía, Sagitario es una fuerza de transformación, un recordatorio viviente de que la vida no es para ser temida ni controlada, sino para ser explorada, vivida y celebrada con la pasión infinita de quien sabe que el universo entero es su hogar. La supraconsciencia de Sagitario es un estado en el que el espíritu se vuelve inquebrantable, un fuego cósmico que arde en dimensiones más allá de la percepción ordinaria. No se trata solo de una ampliación del conocimiento o una comprensión superior de la realidad, sino de una integración total con las fuerzas primordiales del universo. Sagitario es un canal de sabiduría viva, un alma que fluye entre mundos, absorbiendo la esencia de lo divino sin quedarse atrapado en estructuras fijas. La libertad de su mente y su espíritu es lo que le permite navegar entre las energías sutiles, llevándolo a experimentar percepciones más allá del espacio y el tiempo. Uno de los aspectos más fascinantes de su supraconsciencia es la manera en que interactúa con la sincronicidad. Mientras que otros pueden ver la casualidad como un simple capricho del destino, Sagitario la percibe como un lenguaje oculto que el universo utiliza para comunicarse con él. Cada encuentro, cada señal y cada repetición de eventos forman parte de un código más amplio que su intuición es capaz de descifrar. No se trata de superstición, sino de una comprensión profunda de que la realidad está tejida con hilos de significados interconectados, y que el destino no es un camino predeterminado, sino un río de posibilidades donde cada lección moldea el curso del viaje. Este estado de conciencia también lo conecta con la multidimensionalidad del ser.
Sagitario tiene la capacidad de experimentar realidades paralelas, de recibir vislumbres de vidas que han sido y que podrían ser. A veces, estas experiencias se manifiestan como sueños intensos, en los que viaja a otros mundos o revive memorias que no parecen pertenecer a su vida actual. Otras veces, surgen como intuiciones inexplicables, sensaciones de déjà vu o una certeza inexplicable de que ya ha estado en ciertos lugares o conocido a ciertas personas mucho antes de que los encuentros ocurran en el plano físico. Su supraconciencia le permite operar en múltiples niveles de existencia simultáneamente, captando fragmentos de información que van más allá del entendimiento lógico. En su conexión con la naturaleza del cosmos, Sagitario siente una afinidad especial con las estrellas y los cuerpos celestes. No es casualidad que su símbolo sea el arquero apuntando hacia lo alto, su alma resuena con la inmensidad del universo y con la idea de que su origen no está limitado a la Tierra. En sus momentos de contemplación profunda, puede sentir que su espíritu proviene de lugares lejanos, de constelaciones antiguas donde su esencia ha viajado a lo largo de las eras. Su supraconciencia le permite recibir información de estos espacios, a veces a través de visiones o mensajes internos que llegan con una claridad inquebrantable. Es como si dentro de su ADN espiritual estuviera codificada la memoria de civilizaciones ancestrales y futuros posibles que aún no han sido manifestados. La manera en que experimenta el tiempo es otra manifestación de su conexión con los planos superiores. Para Sagitario, el tiempo no es una secuencia lineal de eventos, sino un océano en el que puede sumergirse en cualquier dirección. Su mente es capaz de proyectarse hacia adelante, captando los ecos del futuro con una precisión que puede desconcertar a quienes lo rodean. Sin embargo, también posee la habilidad de viajar hacia atrás, accediendo a recuerdos que no son solo suyos, sino de la conciencia colectiva de la humanidad. Esta conexión con la totalidad del tiempo le otorga una sabiduría natural, una capacidad de prever las consecuencias de sus acciones y de entender que cada momento contiene el potencial de todas las realidades posibles. En el ámbito energético, su supraconciencia le permite operar como un canal de transformación. Su fuego interior no solo lo impulsa a evolucionar, sino que también afecta a quienes lo rodean. Su presencia puede generar cambios profundos en la energía de un espacio o en el estado emocional de las personas con las que interactúa. Sin proponérselo, puede actuar como un despertador de almas, encendiendo la chispa de la expansión en quienes han estado dormidos en la monotonía de la existencia. Su vibración es un catalizador, un impulso que desafía las estructuras estáticas y rompe las cadenas del conformismo. Esta capacidad de transformar su entorno no se limita solo a la interacción humana. Sagitario tiene una conexión especial con los elementos, y en estados elevados de conciencia, puede llegar a influir en ellos. Su relación con el fuego es evidente, pero también es capaz de comunicarse con el viento, sintiendo sus mensajes y permitiendo que su espíritu fluya con su corriente. El agua le revela secretos ocultos, reflejándole verdades que la mente racional no puede ver, y la tierra le proporciona estabilidad cuando su energía se vuelve demasiado expansiva. Su supraconciencia le permite interactuar con estos elementos de manera intuitiva, entendiendo que cada uno es una manifestación de las fuerzas cósmicas en el plano físico. El rol del amor en su supraconciencia es otra faceta que se expande más allá de los límites convencionales. Sagitario no ve el amor como un simple vínculo entre dos personas, sino como una fuerza universal que une todas las cosas. En su estado más elevado, su capacidad de amar es ilimitada, sin restricciones ni posesión. Su amor es libre, un fuego que se comparte sin necesidad de ataduras. Comprende que la verdadera esencia del amor no es la permanencia, sino la expansión, que amar a alguien no significa retenerlo, sino permitirle volar y evolucionar. En su supraconciencia, el amor es la energía que impulsa el movimiento del universo, y su corazón está abierto a experimentarlo en todas sus formas, desde la pasión terrenal hasta la conexión espiritual más elevada. El conocimiento que adquiere no es algo que simplemente acumula, en su supraconciencia, cada fragmento de sabiduría se convierte en acción. Su aprendizaje nunca es pasivo, sino que lo incorpora en su ser y lo pone en práctica de inmediato. No se conforma con teorías abstractas, su espíritu necesita experimentar, comprobar y expandir lo que sabe a través de la vivencia directa. Esta forma de integrar el conocimiento le otorga una autenticidad única, pues no enseña desde la distancia de quien solo ha leído sobre un tema, sino desde la vivencia de quien lo ha recorrido con cada fibra de su ser. Cuando alcanza su máxima expansión, Sagitario se convierte en un viajero del alma, un ser que trasciende los límites de su propia identidad para fundirse con la totalidad del cosmos. En este estado, no hay miedo, no hay apego, solo un fuego eterno que ilumina el camino de quienes están listos para despertar.
Es un guía sin cadenas, un explorador sin fronteras, un espíritu que no pertenece a ningún lugar porque su hogar es el infinito. La supraconciencia de Sagitario no tiene un destino final, porque su esencia es precisamente el viaje sin fin, la búsqueda eterna de lo que aún no ha sido descubierto, la danza infinita con la verdad que se expande más allá de toda comprensión humana.